Vale, pues entiendo que ahora estáis viendo todos eh, el documento que yo tengo en pantalla, que es el mismo que subí a la plataforma. Sabéis que hoy teníamos que trabajar sobre dos temas. Por una parte, sobre el bot y el punto de pedido, y por otra parte, teníamos que trabajar sobre el umbral de rentabilidad. ¿Vale? Yo lo he hecho en dos documentos distintos por tal de no unirlo, porque posiblemente si lo uníamos fuese más complicado. ¿Vale? Por tanto, lo he hecho en dos documentos distintos. A pesar de que ya lo subí y entiendo que ya lo deberíais de haber visto, bueno, pues vamos a leerlo y vamos a ver cómo lo estructuramos y cómo lo hacemos, ¿vale? Dice que la empresa Beso, Sociedad Anónima, no es un piropo, coincide casualmente con los segundos apellidos de mis padres. Dice que está domiciliada en la Alcantarilla, Murcia. Produce lo de la Alcantarilla, Murcia, no es casual tampoco. Yo he estado allí hasta los 21 años y yo me crié allí, ¿no? Produce caramelos y los ofrece en un palo de plástico. Los palos los compra la empresa Chuxus Sociedad Limitada, realizando pedidos de 520 palos, los cuales vienen servidos en cajas de 20 palos cada uno. Esto es importante, ¿eh? Lo de que vienen servidos en cajas de 20 palos cada una es importante, al igual que es importante lo de que realiza pedidos de 520 palos. Porque, ¿qué es lo que estamos diciendo cuando comentamos que realiza pedidos de 520 palos? Que entendemos que eso es el BOP ya. Ya tenemos el volumen óptimo de pedido, ya tenemos el número de unidades que se hacen cada pedido. ¿Vale? Bien, y antes que se trataba de una empresa que está domiciliada en la Alcantarilla, que produce caramelos y los ofrece en un palo de plástico. Vamos, lo que toda la vida ha venido siendo un chupachú. ¿Vale? Lo que pasa es que quedaba mal puesto aquí poner chupachú dentro de un ejercicio, pero bueno, pues eso, un caramelo con un palo de plástico. Los palos los compra la empresa Chuxus y realiza pedidos de 520 palos. Esto que tenemos aquí no es ni más ni menos que es el volumen óptimo de pedido, es el BOP, ¿vale? Vale, y podéis preguntaros, claro, si ya me das el BOP, ¿qué más necesito? Un ejercicio que es del BOP. No os preocupéis que tenemos contenido para esto y para mucho más, ¿vale? Y además dice que vienen servidos en cajas de palos de 20 cada una. Es decir, que no viene palo por palo, sino que en cada caja vienen 20 palos. Esto luego tiene una aplicación en el desarrollo del ejercicio. Se considera como dato que Beso ha evaluado su demanda de acuerdo con el volumen óptimo de pedido, lo que significa, y os lo pongo aquí a propósito ya, ¿vale? Que 520 es igual al BOP, ¿vale? Para que no haya confusión. Y que el BOP son 520 palos. Beso mantiene un stock mínimo de 400 palos. Es decir, tenemos el stock mínimo en el almacén, que son 400 palos. Y el consumo son 280 palos a la semana. ¿Vale? Todos esos son datos que después vamos a ir aplicando en el desarrollo del ejercicio. Y continuamos. El coste mensual, y recalco aquí lo de mensual, de posesión de cada caja, y recalco aquí lo de caja, de palos, es de ese importe. Es cuando vosotros debéis de preguntar, ¿y eso no puedes recalcarlo en el examen? No, en el examen no lo voy a recalcar, ¿vale? Pero sí que es importante que leáis entre líneas y que veáis que aquí pone mensual, y que aquí pone de cada caja, ¿vale? Y eso luego hay que darle forma, porque pensemos que el coste de posesión está referido al coste de una unidad, y en cada caja, recordemos que van 20 palos, de una unidad durante un año. Y aquí tenemos el coste mensual. ¿Qué significa esto? Que este coste de aquí tendremos que multiplicarlo para pasarlo anual, tendremos que multiplicarlo por 12 porque lo tenemos puesto mensual. Y además de eso, ¿qué es lo que pasa? Que aquí nos habla de que es de cada caja de palos. Una caja tiene 20 palos. Pues bien, después de pasarlo anual,
lo dividiremos entre 20 para sacar el coste de almacenamiento de una unidad durante un año. Eso lo tenemos claro. Si no lo tenemos claro, intervenir, ¿vale? Por favor. Vale. Continuamos. Dice que Chuxus realiza las entregas en un plazo de 5 días. ¿Esto qué es? Esto es el tiempo que tarda el proveedor en servirnos la mercancía. La semana tiene 7 días y el año tiene 52 semanas. ¿Vale? Bueno, pues todos esos son los datos. Con estos datos, ahora vamos a ver qué es lo que nos pide. Dice que calculemos cada cuánto tiempo hace un pedido, el coste de gestión, el punto de pedido, el stock medio mantenido, la rotación, el número de pedidos al año y la representación gráfica de la demanda. Soy consciente de que normalmente en un ejercicio de un examen no suele haber ni tantas cosas ni con tanta complejidad como posiblemente la vamos a ver aquí ahora, ¿vale? Pero sabéis que los ejercicios que estamos haciendo ahora en la fase esta, yo siempre suelo acentuar un poco el nivel de complejidad, ¿vale? Bien, por otra parte, también decir que, y lo he hecho a propósito, que los datos que se piden están desordenados. En algún momento pueden estar desordenados. ¿Eso qué quiere decir? Y lo vamos a ver ahora en un momento. Eso quiere decir que yo puede que pida un dato que hasta que no calcule otro dato anterior no puedo obtener ese. Y eso lo vamos a ver en un momentito. ¿Vale? Bien. Tenemos entonces que esto es lo que nos va a pedir. Y vamos, por tanto, a la resolución del ejercicio. ¿Tenemos alguna pregunta que hacer? ¿No? Vale. Pues vamos entonces a resolver este ejercicio. Vale. Recordemos que es el ejercicio sobre el BOP y el punto de pedido. Ya lo hemos deducido antes. Bien. Lo primero que vamos a poner aquí en la presentación son los datos que hemos obtenido del enunciado. Recordemos que el volumen del pedido, el BOP, eran 520 palos, que venía servido en cajas de 20 unidades, que el BOP, por tanto, eran 520, es una reiteración de aquí, de lo que pone ahí, ¿vale? Pero el volumen del pedido puede no coincidir con el BOP, y en este caso nos coincide, porque lo hemos dicho, ¿verdad? En el enunciado. Que el stock mínimo que tiene el almacén de stock de seguridad son 400 palos, que se consumen 280 palos del chupa-chup a la semana. Eso parece que no tiene importancia, pero va a ser de suma importancia luego a la hora de los cálculos. ¿Por qué? Pues porque tenemos que calcular la demanda anual y a partir de la demanda anual tenemos que hacer cosas, ¿vale? Más cosas. Tenemos que el coste mensual de posesión, y vuelvo a recalcar aquí lo de mensual, de cada caja, y vuelvo a recalcar aquí lo de cada caja, es el que nos ha dicho antes en el enunciado, que es el de ahí, que el plazo de entrega del proveedor son 5 días, que también lo decía en el enunciado, que la semana tiene 7 días y que el año tiene 52 semanas, ¿vale? Todo esto no es ni más ni menos que lo que hemos visto antes en el enunciado, es decir, no estoy diciendo nada que anteriormente no hayamos dicho, ¿vale? Bien, pues extraídos estos datos y puestos aquí en la presentación, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Lo mismo que hemos dicho antes, ¿vale? No lo vamos a leer, pero vamos, lo que he hecho ha sido trasladar aquí, pues lo que hemos dicho antes, cada cuánto tiempo hace un pedido, el coste de gestión, el punto de pedido, etcétera, etcétera. Es decir, no procede que vuelva de nuevo a leerlo, puesto que no aporta nada, y sí lo vamos a ir viendo en cada uno de los 7 puntos que tenemos que calcular, ¿vale? Bien. ¿Cada cuánto tiempo se hace un pedido? ¿Qué es lo que hago yo para saber cada cuánto tiempo se hace un pedido? Lo que hacemos para saber cada cuánto tiempo se hace un pedido es dividir la duración del año, es decir, el tiempo, entre el número de pedidos. Pero claro, es que ya empezamos mal. Es que el número de pedidos
lo tenemos aquí en el punto 6. El número de pedidos lo tenemos aquí. Con lo cual, ¿cómo voy a calcular yo cada cuánto tiempo se hace un pedido si no he calculado previamente el número de pedidos? Es decir, yo tendré que coger y para calcular cada cuánto tiempo se hace un pedido, yo tendré que dividir la duración del año, es decir, 365, entre el número de pedidos. Pongamos por caso, para que esto no quede como algo que tenemos que memorizar, ¿vale? Porque si no, luego al final no entendemos nada. Si, por ejemplo, yo hago 10 pedidos en 365 días, ¿cada cuánto tiempo hago un pedido? Cada 36,5 días, ¿no? Puesto que esto de aquí serán 10, eso de ahí será 10. Si yo divido 365 entre 10, eso me da 36,5, ¿verdad? Es decir, cada 36 días y medio yo hago un pedido, ¿verdad? Por tanto, yo para calcular cada cuánto tiempo hago un pedido, yo tengo que saber el número de pedidos y ese dato todavía no lo tengo. Con lo cual, yo primero me voy a ir a calcular el punto 6, que es el que me hace calcular el número de pedidos. ¿De acuerdo? Por tanto, nos venimos aquí a este apartado que nos dice cuál es el número de pedidos que se hacen al año. ¿Qué necesitamos para calcular el número de pedidos al año? Si yo tengo la demanda anual, que la puedo calcular, porque yo sé que a la semana se consumen 280 palos. Estamos hablando de los palos del chupa-chup, ¿vale? Aunque esto luego quede grabado, ya no está redactado. De los palos del chupa-chup que se consumen 280 palos a la semana. Y a la misma vez hemos dicho antes de que había 52 semanas al año, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que si consumo 280 palos a la semana y al año hay 52 semanas, si yo multiplico 280 por 52, me da que el consumo anual de los palos del chupa-chup son 14.560. Ya tengo la demanda anual. Si yo esta demanda anual la divido entre el BOT, entre el número de unidades que se hace o que se compra en cada pedido, ¿qué saco? El número de pedidos es lo que obtengo, ¿verdad? Pensemos un momento. Yo pido siempre un número determinado de unidades, que es el BOT. Si yo todo lo que pido durante el año lo divido entre el número de unidades que pido cada vez, ¿qué me da? El número de pedidos que hago o el número de veces que pido, ¿vale? Pues es lo mismo, ¿vale? ¿Qué es lo que me da, por tanto? Pues me da que hago 28 pedidos, ¿vale? Durante el año. Ya tenemos el número de pedidos que se hacen al año, ¿vale? Y ahora, ¿qué es lo que podemos hacer con eso? Pues continuar con lo que estábamos haciendo antes, que nos preguntaba cada cuánto tiempo se hace un pedido. Y decíamos, claro, eso es muy fácil, pero si no tengo el número de pedidos que hago, ya lo tenemos, lo acabamos de calcular. Lo acabamos de calcular. Acabamos de calcular, son 28 pedidos al año. Y hemos dicho que la duración del año son 365. Si yo pido durante los 365 días del año, pido durante 28 veces, ¿cuánto tardo entre pedido y pedido? Entre pedido y pedido tardo 13,04 días, es decir, 13 días, al fin y al cabo. Es decir, cada 13 días yo hago un pedido. Estamos hablando de cada 13 días naturales. Recordemos que durante los ejercicios hemos barajado en algún momento el tema de días hábiles. Hemos dicho, cada semana tiene 2 días inhábiles o 2 días que no se trabaja, etc. Pero bueno, aquí hemos partido de que la semana tiene 7 días, ¿vale? Y cerramos el tema. ¿De acuerdo? Bien. Ya tenemos, por tanto, dos cálculos que hemos hecho. El punto 6, que es el número de pedidos, y cada cuánto tiempo se hace un pedido. ¿Vale? Bien. ¿Alguna pregunta?
¿Alguna pregunta? Continuamos. ¿Podemos continuar? Vale, pues continuamos entonces. Vale. Recordemos que el segundo punto que nos pedía, hemos hecho el 1, hemos hecho el 6, el segundo punto que nos pedía era el coste de gestión. Claro, y para eso tenemos datos. ¿Qué datos tenemos? Tenemos que el BOP son 520 palos, es decir, ¿cómo puedo calcular yo los costes de gestión? Así tan sencillo. Sabemos que en el BOP se igualan los costes anuales de emisión y los costes anuales de almacenamiento. Eso es un principio del BOP. En el BOP se igualan los costes anuales de emisión y los costes anuales de almacenamiento. Y el BOP está situado en 520 palos, ¿vale? Se sirven en cajas de 20 unidades, que el coste mensual de posesión es de 4,48, lo que sea, ¿vale? Que es lo que hemos obtenido por ahí. Y tenemos que la demanda anual la hemos obtenido antes como el producto de la demanda semanal por el número de semanas, que hemos dicho que el número de semanas del año eran 52 y la demanda anual era, por tanto, el resultado de multiplicar la demanda semanal, que eran 280, por la 52. Y eso nos daba 14.560, ¿verdad? Bien, pues si continuamos con esto y seguimos, por tanto, con el coste de gestión, lo primero que hemos de hacer es transformar esos costes de posesión que los tenemos, que son mensuales y por cada caja, recordemos lo que lo hemos dicho, que tenemos un coste mensual y por cada caja, y ese coste era ese coste decía que era de ese importe, pero claro, de este importe era mensual. Como yo tengo que pasarlo a anual, ¿qué es lo que hago? Pues evidentemente multiplico por 12. Multiplico por 12 y por tanto al multiplicar por 12, ¿qué tengo ya? Tengo el coste de una caja de palos durante un año. Pero claro, a mí no me vale el coste de una caja de palos durante un año. ¿Por qué? Porque el coste de posesión o el coste de almacenamiento tiene que ser el coste de una unidad durante un año. ¿Vale? Como aquí tengo ya que esto es el coste anual de una caja durante un año, no tengo más que dividir eso entre 20 palos. ¿Y qué me da? Me da que el coste de una unidad, es decir, de un palo, de almacenarlo durante un año, son 2,69 euros. ¿Verdad? Bien. Ya tengo, por tanto, el coste de posesión, que lo único que hemos hecho para eso ha sido transformar el coste de posesión mensual por caja al coste de posesión anual por unidad, por palo. ¿Vale? Bien. Una vez que tenemos esto, seguimos con los costes de gestión. No nos olvidemos que estamos con el apartado del coste de gestión. Pues una vez que tenemos esto, nos tenemos que ir ya al tema de igualar. ¿Por qué al tema de igualar? Porque recordemos que hemos dicho antes que en el BOP se igualan los costes anuales de emisión y los costes anuales de almacenamiento. ¿Vale? Bien, pues vamos con ello. Si eso es verdad, y eso es verdad, porque partimos de que el coste anual de emisión y el coste anual de almacenamiento se igualan en el BOP, ¿vale? Y el coste anual de emisión, porque lo que intentamos calcular es el coste de gestión, que recordemos que es lo mismo que el coste de emisión, no nos perdamos de vista ese concepto. El coste anual de emisión, ¿a qué va a ser igual? Va a ser al coste de emitir un pedido por el número de pedidos que yo haga. Ya hemos dicho antes que el número de pedidos al año eran 28, ¿verdad? Lo hemos obtenido, dividiendo la demanda anual, que lo hemos calculado multiplicando las 280 unidades semanales por las 52 semanas, vale, quedaba 14.560. Pues bien, por tanto, si yo divido la demanda anual entre Q, es decir, entre el BOP, ¿qué me va a dar? Me va a dar, evidentemente, los 28 pedidos que se hacen. Si yo multiplico
ese 28, los 28 pedidos por el coste de gestión de un pedido, ¿qué me va a dar? El coste de gestión de los 28 pedidos durante el año, que es lo que estoy buscando aquí. ¿Ah? Bien, como hemos partido del principio de que se igualaban el BOP, se igualaban los costes anuales de emisión y los costes anuales de almacenamiento, ya tenemos los costes anuales de emisión, que hemos dicho que eran estos. Y ahora, los costes anuales de almacenamiento, ¿a qué van a ser iguales? Pues va a ser igual a, digamos, al almacenamiento medio que yo voy a tener en el almacén, multiplicado por el coste de almacenamiento de una unidad durante un año. ¿Vale? ¿Y eso cómo lo calculamos? Pues muy sencillo. Q medios va a ser la cantidad que por término medio yo voy a tener en el almacén. No voy a tener en el almacén 520. Habrá un momento que tener 520, habrá un momento que tener más, habrá un momento que tener menos, en función de la demanda y en función del momento que estemos, ¿vale? Si yo multiplico esta demanda media por el coste de almacenamiento de una unidad, lo que me va a dar va a ser el coste de almacenamiento anual, que es lo que estoy buscando según esto de aquí. ¿Correcto? Bien. Pues nada, solamente lo que hacemos es estos términos que tenemos aquí, escoger y simplificarlos. Sabemos que la demanda, sabemos que esta demanda de aquí son 14.560, que la Q son 520, porque recordemos que es el BOP. El coste de emisión es la incógnita, por eso aquí no lo hemos puesto, porque recordemos que estamos calculando el coste de emisión, es lo que pretendemos calcular. En la Q son 520 unidades, dividido entre 2, la 2 es una constante, y multiplicado por el coste de almacenamiento de una unidad durante un año, que esto es recordar que es lo que antes hemos transformado, puesto que lo teníamos en mensual y lo teníamos por caja. Y lo que hemos hecho ha sido pasarlo a cada palo durante un año. Bien, si todo esto de aquí lo despejamos, ¿qué tenemos que despejar? Bueno, pues sabemos que 14.560 entre 520 son 28, ¿no? Hemos dicho. Si yo 28 lo multiplico por el coste de emisión, eso tiene que ser igual a 520 entre 2, que son 260 por 2,69, lo que sea, por 260. Vale. Por el coste de almacenamiento, ¿vale? Que sea 2,2. Vale, pues esto que está aquí multiplicando, lo paso aquí abajo dividiendo y ya tengo el coste de emisión, ¿vale? Y ese coste de emisión son 25 euros. ¿De acuerdo? Bien. Llegados aquí, hago un alto en el camino y pregunto si hay alguna duda. ¿Hay alguna duda con lo que estoy explicando? ¿Está todo claro? Sí. Vale, perfecto. Pues continuamos. Vale. El tercer apartado que nos pide es el punto de pedido. Recordemos que el punto de pedido es el número de unidades que yo tengo en el almacén para proceder a efectuar la demanda, para proceder a efectuar el pedido. Ese número de unidades, recordemos que había dos situaciones, en la que había incertidumbre y en la que no había incertidumbre. Es decir, si hay incertidumbre, tenemos estos de seguridad; si no hay incertidumbre, no hay estos de seguridad. En este caso sí que hay incertidumbre, porque hemos dicho que teníamos un stock de seguridad de 400 unidades, ¿verdad? Por tanto, hay incertidumbre. ¿A qué va a ser igual? ¿Qué unidades deberé tener yo en el almacén para proceder a efectuar el pedido? Deberá cubrir la demanda de mis clientes durante el tiempo que el proveedor tarde en servirme, que recordemos que eran 5 días, recordemos que el proveedor iba a tardar en servirme 5 días, y por otra parte, como hay incertidumbre, yo deberé tener también el stock de seguridad, que eran las 400 unidades, ¿vale? Bien, ¿eso qué quiere decir? Eso significa de que yo debo de calcular cuál es la demanda diaria. ¿Para qué? Porque si yo sé lo que mis clientes me demandan a mí diariamente,
recordar que el principio del BOP es que la demanda es uniforme. Si la demanda no es uniforme y por tanto es constante en el tiempo, el BOP no se puede aplicar. ¿Eso qué significa? Que hay 280 palos, recordemos el concepto, que se venden a la semana y que la semana tenía 7 días. Si yo divido 280 palos entre 7 días, eso significa que yo vendo 40 palos cada día. Correcto, ¿verdad? Bien. ¿Y qué pasa ahí? Pues que mi proveedor tarda 5 días en servirme. Como mi proveedor tarda 5 días en servirme, 40 palos que yo consumo cada día con los 5 días que tarda el proveedor en servirme, significa eso de que yo durante ese tiempo voy a consumir 200 palos. Y 200 palos que he de tener en mi almacén, porque si no, caeré en rotura de stock. ¿Vale? Eso es lo que se llama la demanda durante el plazo de entrega. ¿Vale? Y por otra parte, también deberé tener en mi almacén las 400 del stock de seguridad. ¿Por qué tengo stock de seguridad? Pues no nos lo dice el enunciado del ejercicio, pero recordemos que si hay stock de seguridad es porque se dan o las dos situaciones que voy a comentar ahora o alguna de las dos. Es decir, yo no conozco con exactitud cuál es la demanda de mis clientes, con lo cual la demanda de mis clientes es variable. En algún momento me piden 40 unidades al día, pero puede ocurrir que en un momento determinado me pidan 80, o me pidan 60, o me pidan 70. Es decir, es variable, no es constante. O la segunda situación por la que yo puedo tener stock de seguridad es porque esos 5 días que en principio tarda mi proveedor en servirme, en algún momento no sean 5, sino que sean 7, 8, 9, 10 o incluso más. ¿Vale? Por tanto, alguna de esas dos situaciones será para que yo haya establecido que mi stock de seguridad está fijado en 400 unidades. ¿Qué significa eso? Pues significa que el punto de pedido cuando hay incertidumbre va a ser igual al stock de seguridad más la demanda durante el plazo de entrega. Y hemos dicho antes que si yo dividía los 280 palos que se consumían a la semana entre el número de días, que eran 7, me daba un consumo de 40 unidades diarias. ¿Vale? Si yo multiplico esas 40 unidades diarias, con los 5 días que tarda el proveedor en servirme, ¿qué tendré? Con los 200 que tenemos aquí. Los 200. ¿Vale? Que podemos ver ahí. Por otra parte, ya hemos dicho que le tenemos que sumar el stock de seguridad, las 400 unidades, y eso nos da un total de 600 unidades. ¿Qué significa eso? Que cuando yo tenga 600 unidades en mi stock, yo he de proceder a efectuar el pedido. ¿De acuerdo? ¿Y de cuánto va a ser el pedido? De 520 unidades, que es el BOP. El pedido nos lo determina el BOP. ¿De acuerdo? Vale. Bien. Vamos a ver entonces cuál es el stock medio mantenido, que es lo siguiente que nos dice el enunciado. Vamos a ver. Yo en mi almacén tengo 400 unidades de stock de seguridad más 520 unidades de abastecimiento. ¿Eso qué significa? Que yo tengo 920 unidades, ¿vale? Por tanto, el Q medio, es decir, por término medio, yo voy a tener 920 entre 2. Es decir, 460 unidades. Por término medio yo voy a tener 460 unidades. He de hacer hincapié aquí en una cuestión en la que lo digo por si alguien en algún momento cuando se ponga a revisar esto cae y dice, ostras, pero ¿cómo puede ser? Si resulta que antes, cuando hemos estado hablando del Q medios, cuando hemos igualado, no sé si os acordáis, el coste anual de almacenamiento al coste anual de emisión, yo no he considerado el stock de seguridad, he considerado solamente la Q como las 520 unidades, no como las 920 que tenemos aquí. Sin embargo, ahora, ¿eso qué pasa? Que antes nos daba, no sé si lo recordáis,
260 unidades, si no recuerdo mal, como el Q medio. Sin embargo, ahora nos da 460, ¿vale? Eso es un defecto del sistema, del bot, quiero decir. A ver, el bot tiene muchos defectos. Uno de ellos es que la demanda no suele ser uniforme nunca o casi nunca. Para eso está el stock de seguridad, ¿vale? Pero otro de los defectos, es que la demanda media no se obtendría como resultado de dividir la Q entre 2, sino el stock máximo entre 2. Repito, eso es un defecto, pero es un defecto del sistema que numéricamente se puede demostrar, no sé si lo veis, pero que en ningún libro de literatura que podáis buscar sobre el tema del bot lo vais a encontrar, porque, repito, los números cantan. ¿Vale? Bien. Lo siguiente que nos pide el enunciado es el índice de rotación. Es muy importante que tengamos en cuenta lo que es la rotación. Y podéis decir, ya, pero vamos a ver, si eso es de los que les queda la primera. Ya lo sé que eso es de los que le queda la primera, no de los que les queda la segunda, sí lo sé. Pero es bueno que sepamos que la rotación siempre es el consumo entre las existencias medias, y que la rotación son veces. Hemos obtenido el consumo, lo hemos obtenido antes. Hemos obtenido el consumo antes como resultado de multiplicar las 280 unidades semanales por las 52 semanas, ¿verdad? De esa forma hemos obtenido las 14.560 que nos da aquí. Y por otra parte, hemos obtenido también la Q. Y por otra parte hemos obtenido la Q. Hemos obtenido la Q, digamos el stock medio, hemos obtenido el stock medio como la división entre los 920 unidades, recordemos, 400 más 520, 920 entre 2. Ese es el stock medio. Si no tenemos otra forma de calcularlo. Por tanto, eso significa que si yo divido la demanda anual entre la Q, lo que me va a dar va a ser la rotación. La rotación no es ni más ni menos que esto, 31,65 veces al año. Es decir, 31,65 veces al año rotan los palos en el almacén. ¿De acuerdo? Y continuamos, si no me decís lo contrario. Pero claro, el punto 6, recordemos que ya lo hemos hecho antes. Aparte lo hemos hecho al principio, antes de decir cada cuántos días hacíamos un pedido, porque necesitamos saber el número de pedidos al año. ¿Eso qué significa? Que lo hemos hecho, recordemos, como la demanda anual entre el volumen del pedido. Y por tanto nos salía que tenemos 28 pedidos. No incidimos más en esto, pues lo repito, lo vais a tener en la solución y lo hemos calculado hace un momentito. Y el último punto que nos pide es la representación gráfica de la demanda. Bueno, pues si os podéis imaginar, hoy es día 11 de mayo, hoy es día 11 de mayo, y a fecha 11 de mayo, como vemos aquí, pues tenemos 920 unidades en el almacén. Vamos consumiendo, y cuando se tienen 600 unidades, se hace el pedido. Esto de aquí es el punto de pedido. Eso de ahí es el punto de pedido. ¿No hemos acordado antes que cuando se tenían 600 unidades se hacía el punto de pedido? Sí, ¿verdad? Vale. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que seguimos consumiendo, nosotros seguimos vendiendo. Seguimos vendiendo a razón de ¿cuánto? Recordemos que vendíamos a razón de 40 unidades diarias. Eran 280 semanales. Entre 7 días a la semana eran 40 al día, ¿vale? 40 por 5 días que tarda desde que yo hago el pedido, que yo el pedido lo hago aquí, hasta que lo recibo, que yo el pedido lo recibo aquí, se tardan 5 días. Por tanto, 40 diarias por 5 días yo he consumido 200. ¿Qué significa eso? Que aquí ya no me quedan 6 aquí, ya no me quedan 600, me quedan 400. Pero como me entra la mercancía que he pedido aquí, me vuelvo a poner de nuevo en 400 más 520 que pido, 920, y sigo consumiendo.
sigo consumiendo, sigo consumiendo, sigo consumiendo, hasta que llego al punto de pedido. ¿Cuánto es el punto de pedido? Cuando llego a las 600 unidades. Y de esta manera sigo consumiendo durante 5 días más hasta que me entra la mercancía, que me sube hasta las 920 y así con cada uno de los periodos. Aquí, como podéis comprobar, no hay rotura de stock, ni hay exceso de demanda, ni hay nada de nada. Tampoco me dice el ejercicio que tenga que haber. Bueno, pues creo que con esto, sí, con esto acababa el enunciado del ejercicio y quedo abierto pues a vuestras preguntas sobre este tema que queréis hacerme. Venga, ánimo. Hola, Carolina. Si no tenéis nada que decir, vamos a alumbrar. En principio, no. Vale, pues... Luego le podemos dar otra vuelta y te escribiremos un correo si hay alguna duda. Yo tengo que darle un par de vueltas a esto. Bueno, pues aquí estaremos. Vale, aquí estaremos, no hay problema. Vale, pues si os parece entonces comenzamos por el apartado del umbral, ¿vale? Por el ejercicio del umbral, ¿vale? Juan, Sí. una cosa. En el caso del VPO, si no nos lo diera, lo tendríamos que calcular con la fórmula de la raíz cuadrada, ¿correcto? Efectivamente. Vale. Sí. Es lo único que haya falta el ejercicio para estar completo. Ya, pero es que si te daba eso, no te podía pedir otras cosas. Correcto. Me refiero a que las fórmulas principales de este tipo de ejercicios son la de la raíz cuadrada del VPO, sí. La de la cantidad media... No es VPO, Marina, no es VPO, es VOP. Sí, yo es que soy un poco disléxica. Vale. Y no es broma. A mi jefe le dio un susto de una deuda de unos cuantos millones de euros por meter la mano al revés. Costes de gestión y costes de admisión, o sea, el K y el KA, y con esas 4 fórmulas y las variables son con los que juegas para hacer este tipo de ejercicios del VOP, ¿correcto? Sí, es que no tienen más. Por eso. Es decir, y es siempre manejar lo mismo. Es siempre manejar lo mismo. El coste anual de emisión, el coste anual de almacenamiento y el BOP. Y con todo eso lo manejas todo. Hombre, y el punto de pedido. Sí. Y el punto de pedido. Sí, pero que por así decirlo, las ecuaciones que te tienes que aprender para desarrollar este problema es la de VPO con sus variables, con sus variables, que me voy a volver loco, la de los costes anuales de emisión, costos anuales de almacenaje y lo que es el número de pedidos al año. Y el punto de pedido. Y el punto de pedido. Que es el stock de seguridad más el tiempo la demanda del tiempo del proveedor. Eso es. Vale. Con esas 4 fórmulas, en teoría, vamos poniendo los datos que nos den, los ponemos en la fórmula y con eso despejamos todo lo demás. Claro, sí, pero tienes que entender lo que haces. O sea, no vale con decir, ¿me sé las fórmulas? No. Tienes que saber lo que estás haciendo con las fórmulas, claro. Si no sabes lo que Por eso pero te quiero decir que con esa formulación yo puedo luego, con los datos que me des, sacar la incógnita de lo que me estás pidiendo. Claro. Vale. Es que matemáticamente lo entiendo un poco mejor. Perfecto. Vale. Siguiente. Más cosas. Vale. Carolina. Tenemos previsto más o menos para el curso de ejercicio, todavía no se sabe nada. ¿No previsto qué, perdón? La fecha del examen, todavía no se sabe nada. La fecha del examen, pues antes he comentado que la fecha del examen de la segunda... Marina, quita el micrófono, por favor, Marina. Marina, apaga el micrófono. No escucho nada. Marina, apaga el micrófono ahora. Sí, muy bien. Perdón. Vale. Carolina, decía que antes, se ve que no había llegado todavía, hemos dicho que se publicó el lunes en el DOC, en el Diario Oficial de la Unidad Valenciana, la fecha de los exámenes de la segunda evaluación, que son del 13 al 15 de julio. Julio. Julio, sí.
Como el nombre, como Julio Iglesias. Vale. Pero eso es de la segunda evaluación, pero nosotros como extraordinaria entramos allí. De segundo, no. Estamos hablando de la extraordinaria de segundo. Ah, Bueno, vale. extraordinaria de segundo. ¿Vale? ¿De 13 al? Del 13 al 15 de julio. Vale, que ya en su momento, llegado el momento, nos dirá exactamente el día y la hora, ¿no? Eso es. ¿Vale? Pero ya cuando esté bastante más avanzado, ¿eh? Vale. ¿Presencial, imagino? O... ¿Perdona? Estamos hablando de examen presencial, ¿no? Estamos hablando que no lo sabemos. Vale. No lo sabemos. Lo que dice la normativa es que deja a criterio de los centros sobre cómo será el examen. Depende de cómo esté la situación de aquí hasta allí. Claro. Podrá ser presencial o no. No sabemos si va a haber un reblón del día 15 de junio y por tanto vamos a tener que volver todos a casa. Es que no se sabe. Claro, está todo en el aire. Vale, yo necesito de esta fecha más que todo porque tengo que tomar algunas vacaciones o lo que sea en la empresa. Muy bien. Gracias. Vale, de nada. Vale, pues continuamos si os parece, ¿vale? Vale. Deberéis de estar viendo ahora el ejercicio de umbral de rentabilidad. ¿Vale? Bien. Os dice que los estudiantes de segunda semipresencial, vosotros, decidís hacer sudaderas para financiar aquella cena y aquel acto de fin de curso que le hiciste, entre otras cosas porque no os apuntasteis. Que con esta actividad se incurren en unos costes fijos de diseño y publicidad de 300 euros. Esto ya es importante. Tenemos aquí unos costes fijos de 300 euros. Dice que las sudaderas las compran a una empresa textil local a 5 euros cada unidad. Como podemos imaginar, este coste es un coste variable. Ese coste es variable porque está en función del número de sudaderas que se compren, en función de eso será el coste, ¿verdad? Dice que el precio de venta de cada sudadera es de 15 euros. Por tanto, precio de venta unitario, 15 euros. ¿Cuántas sudaderas tendréis que vender en total para empezar a obtener beneficios? Vale, esa es la primera pregunta que nos hace el ejercicio. Con la información del apartado anterior, los estudiantes se plantean como objetivo un beneficio total de 5.000 euros. Beneficio de 5.000 euros. ¿Tenéis alguien en el micrófono abierto por ahí, ¿Que alguien está por ahí con el micrófono abierto? No sé nada, tío. A ver. ¿Me estáis escuchando? Vale. Sí. Vale. Vale, perfecto. Marina, apaga el micrófono más. Vale. Ahora, decía que beneficio de 5.000 euros. ¿Cuántas sudaderas tendréis que vender para conseguir 5.000 euros de beneficio? Y demostrar que el número de camisetas que has obtenido, porque recordemos que eso nos lo hace la primera pregunta, ¿cuántas sudaderas? En ese número de camisetas el beneficio de 5.000 euros. Eso es la segunda demostración que hay que hacer. ¿Vale? La tercera pregunta nos dice que recibe una oferta alternativa de una empresa textil que está ubicada en Murcia y que le ofrece 800 sudaderas a 3,50 euros. Ya no son a 5 euros, son a 3,50, ¿vale? Sabiendo que el transporte de las 800 sudaderas le supone unos costes de 60 euros. Esto, por tanto, serán unos costes fijos, ¿vale? Con independencia de nada más, Son 60 euros y ya está. Y la pregunta del apartado C es ¿a qué precio
todo esto. ¿A qué precio tendríais que venderle cada sudadera para conseguir el beneficio propuesto de 5.000 euros? Y vuelve a demostrar que al venderle a 800 camisetas al precio obtenido en este apartado C, consigues el beneficio de 5.000 euros. ¿Vale? Y por último, representación gráfica, en el caso C, de lo que hemos hablado aquí, ¿de qué? Pues del umbral de rentabilidad, de los costes fijos, de los costes variables, de los costes totales y de los ingresos totales. ¿De acuerdo? Bueno, pues este es el enunciado y vamos con la solución. Vamos a resolverlo. Vale. Bueno, recordemos que es un ejercicio sobre umbral de rentabilidad. Recogemos los datos. Eso es lo primero. Lo primero siempre es organización, ¿vale? Y los datos nos dicen que tenemos unos costes fijos de 300 euros de diseño y publicidad, y que además hay un apartado, que son los apartados C y D, en el que hay un coste fijo añadido de 60 euros. Recordemos que los apartados C y D nos decían que queríamos acceder a un proveedor que era de Murcia, que nos dejaba las sudaderas a 3,50, pero que a cambio de eso nos cobraba unos gastos de transporte de 60 euros, ¿vale? Por tanto, hemos de tener en cuenta que en el apartado C y en el apartado D, que es la representación gráfica, partimos de que los costes fijos ya no son 300, sino que son 360. Vale. Coste variable unitario. El coste variable unitario es de 5 euros. Pero claro, también es verdad que es de 5 euros para los apartados A y B. Para los apartados C y D, el coste variable unitario, aunque no lo he puesto aquí, es de 3,50, ¿vale? Que es el recurrir al proveedor de Murcia. Y por último, el precio de venta unitario, nos dice que es de 15 euros. ¿Vale? Esos son los datos que obtenemos del enunciado. Una vez visto eso, vamos a ver qué es lo que nos pide el enunciado. Bueno, lo que hemos dicho antes, cuántas sudaderas tenemos que vender, es decir, el umbral, cuántas sudaderas tenemos que vender para conseguir 5.000 euros de beneficio, a qué precio tendríamos que vender cada sudadera en el supuesto del proveedor de Murcia cuando las compramos a 3,50 y tenemos unos costes de 60 euros, y la representación gráfica, que es esto de aquí, pues de los costes fijos, de los costes variables, de los costes totales, de los ingresos totales, de compra de rentabilidad. ¿Vale? Bueno, pues vamos con ello. Primero, recordemos el enunciado. El enunciado nos dice que las sudaderas se compran en una empresa textil local a 5 euros cada unidad y el precio de venta de cada sudadera es de 15 euros. ¿Cuántas sudaderas tendrá que vender en total para empezar a obtener beneficios? Vale. Tenemos que el coste fijo, ¿cuánto era? Lo hemos dicho que eran 300 euros, los costes de diseño y publicidad, ¿verdad? El precio de venta unitario eran 15 euros. Y el coste variable unitario, es decir, la empresa local nos cobraba, nos lo dice aquí en el enunciado, 5 euros por cada sudadera. No tenemos ningún otro coste variable. Y tenemos que el precio de venta eran 15 euros. Pues si dividimos 300 entre 10, eso me da 30 sudaderas. Claro, 30 sudaderas, ¿qué es el BOV? ¿Eso responde a la pregunta? No. Porque, perdón, el BOV, el umbral. ¿Eso responde a la pregunta? No, porque en umbral no hay ni beneficio ni pérdidas. Por tanto, ¿cuántas sudaderas tendrá que vender en total para empezar a obtener beneficios? 31. ¿Verdad? Con 31 sudaderas ya se empiezan a obtener beneficios. Si vendes 30, no empiezas a obtener beneficios, te quedas igual que estabas. Lo comido por lo servido, es decir, lo que ganas por lo que te cuesta. ¿Se entiende, supongo, no? Vale. Continuamos. La segunda pregunta nos decía que con la información del apartado anterior os planteáis como objetivo un beneficio total de 5.000 euros. ¿Cuántas sudaderas
se tendrán que vender para conseguirlo. Y demuestra que el número de camisetas que has obtenido lo obtiene, con ese número de camisetas se obtiene un beneficio de 5.000 euros, ¿vale? Bien, cuando hablamos de beneficio, siempre tenemos que partir de la ecuación fundamental del beneficio, que es beneficios igual a ingresos totales menos costes totales, ¿vale? Tenemos aquí esta ecuación, y esto no es la fórmula, esto es un concepto que es razonable. Beneficios igual a ingreso total menos coste total, ¿vale? El ingreso total, es decir, este concepto de aquí, ¿cómo lo vamos a obtener? Como producto del precio de venta unitario por el número de unidades que yo venda. Es decir, si yo vendo cada camiseta a 15 euros y vendo X camisetas, que es lo que necesito saber, me está pidiendo el umbral, que es la Q, ¿vale? Por tanto, eso no lo voy a tener. Con eso que voy a tener los ingresos. Y por otra parte, los costes totales, ¿cómo los obtengo? Como la suma de los costes fijos más los costes variables. Los costes fijos los tenemos aquí, que ya lo tenemos como 300 euros, que eran los costes de diseño y publicidad. Y los costes variables, ¿cómo los obtenemos? Como el coste variable unitario por el número de camisetas. Yo sé que el coste variable unitario de cada camiseta son 5 euros. ¿Por cuántas camisetas? En mi incógnita no lo sé, ¿vale? Eso no lo sé. Por tanto, coste fijo sí que sé que son los 300 euros de diseño y publicidad, el precio de venta unitario que son los 15 euros, el coste variable unitario que son los 5 euros y la Q que es la incógnita, ¿vale? Bueno, pues todo eso lo tenemos aquí. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues trasladar esto que tenemos aquí, todo esto que tenemos aquí, nos lo trasladamos a números y tenemos que mi beneficio, yo no quiero que mi beneficio sean 5.000, pues planto aquí 5.000. Mis ingresos totales, ¿cuánto van a ser? 15 euros de cada camiseta por el número de camisetas que venda. ¿Y mis costes totales, cuánto van a ser? Mis costes totales van a ser igual a los costes fijos más los costes variables. Y los costes variables van a ser 5 euros por camiseta por el número de camisetas. Y pensad que todo esto está aquí con un signo negativo, porque yo estoy restando los ingresos totales, que es esto de aquí, de los costes totales, que es esto de aquí. ¿Vale? Cuando nos podemos despejar todo esto, a mí me da que son 530 sudaderas. Es decir, con 530 sudaderas, si yo vendo 530 sudaderas, obtengo un beneficio de 5.000 euros. ¿Vale? Recordemos que antes hemos dicho que con 31 sudaderas empiezo a obtener beneficio. Es decir, que mi umbral estaba en 30 sudaderas. Mi umbral estaba en 30, ¿vale? Con 30 ni gano ni pierdo. Pero si queréis ganar 5.000 euros, tendréis que vender 530 sudaderas, que es lo que os da. ¿Vale? Es una pregunta distinta. ¿Vale? Pero claro, nos hacía el enunciado otra pregunta, y es que demostremos que vendiendo 530 sudaderas, efectivamente, yo tengo 5.000 euros de beneficio. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Pues lo único que tengo que hacer para eso es traerme aquí, a esta ecuación de aquí, sustituir la Q por 530. Esto parte de esta fórmula de aquí, de esta expresión de aquí, de ingreso total menos coste total, ¿verdad? Y yo ya tengo que el ingreso total son los 15 euros por camiseta por la Q, que son 530, menos los costes fijos, menos los costes variables, que son 5 euros por camiseta por 530, sudaderas. Si yo hago todo eso, me dará que 5.000 es igual a 5.000, como supongo que ahora veremos en la siguiente diapositiva. ¿Vale? Como veis, lo único que he hecho ha sido sustituir aquí, sustituirlo todo, y al final tenemos que 5.000 igual a las 5.000. Con lo cual queda demostrado que vendiendo 530 unidades se obtiene un beneficio de 5.000 euros. ¿De acuerdo? Hacemos un alto en el camino y me preguntéis lo que queréis. ¿Alguna preguntita? Vale, pues continuamos. Lo tercero que me preguntaba, el enunciado,
recordar que teníamos una opción y era que me sirviera la mercancía un proveedor de Murcia en el cual ya no tenía 300 euros de diseño y tal, sino que además tenía 60 euros más de gasto de transporte. Esos costes eran fijos, ¿verdad? Bien. Y aquel proveedor de Murcia lo que hacía era servirme 800 sudaderas a 3,50 euros la unidad. Es cierto que mi coste variable pasa de ser de 5 euros la unidad a 3,50 la unidad, ¿vale? Y así lo hemos reflejado aquí. La pregunta que aquí me hace es que a qué precio tendría que vender cada sudadera para conseguir el beneficio propuesto de 5.000 euros. ¿Vale? Y aquí tenemos la extracción de los datos. Es decir, yo quiero obtener un beneficio de 5.000 euros vendiendo 800 unidades al precio que es lo que tengo que calcular, ¿eh? Y resulta que tengo unos costes fijos que ya no son de 300, sino que son de 360 euros y además cada sudadera me cuesta a 3,50, ya no es a 5 euros como tenía antes, sino que ahora el proveedor de Murcia es más barato, ¿verdad? Bien. ¿Qué hacemos? Como partiendo de la ecuación que hemos dicho antes, de ingreso total menos coste total es igual al beneficio, y luego eso lo desarrollábamos en todo esto, recordar esta parte de aquí, eran los ingresos totales y esta parte de aquí eran los costes totales, ¿verdad? Bien, pues todo eso que hacemos lo traducimos aquí abajo y tenemos que el precio de venta unitario, que es la duda que tenemos, es la incógnita, por las 800 camisetas menos los costes totales, que los costes totales son los 300 de diseño, los 60 de transporte y los 3,50 por cada camiseta por las 800 camisetas, que son los costes variables, ¿vale? Despejamos todo esto y tenemos que los 5.000 euros de beneficio, 800 por PV, 800 PVU, y quitamos de aquí los paréntesis, con lo cual menos 300, menos 60, menos 2.800. 2.800 son 800 por 3,50, ¿vale? Vamos despejando todo y me da que 8.160 es igual a 800 PVU. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que si yo divido 8.160, que es esto de aquí, entre los 800, me da que si yo vendo cada camiseta a 10,20 euros, cada camiseta quiere decir las 800 camisetas. Si yo vendo 800 camisetas a 10,20 euros, resulta que obtengo un beneficio de 5.000 euros. Recordemos que en el caso 2 había que vender 530 camisetas, pero a 15 euros. Si yo preveo que no voy a ser competitivo vendiendo camisetas a 15 euros, le voy al proveedor de Murcia a comprárselas a 3,50 para poder venderlas a 10,20. ¿Vale? Bien. Y la segunda pregunta que me hacía era que vuelva a demostrar que que vendiendo las 800 camisetas al precio de 10,20 se consigue obtener el beneficio de 5.000 euros. Pues nada, nos vamos a la siguiente diapositiva y lo que tenemos que hacer es coger y plantear de la misma ecuación que teníamos, sustituir el precio de venta unitario por 10,20. Es decir, sustituyo aquí y lo tengo. ¿Vale? Y me queda, pues que efectivamente, vendiendo 800 camisetas a 10,20 euros, tengo 5.000 euros de beneficio. ¿Vale? Bueno, y por último ya me pedía que haga la representación gráfica de este caso, del caso anterior, del caso G, ¿no? Pero claro, ahí lo que teníamos era el precio de venta unitario, lo que no teníamos era el punto muerto. Y yo para hacer una representación gráfica del umbral necesito el punto muerto. Por tanto, he de volver a hacer un recálculo de los datos. Por tanto, ¿qué es lo que hacemos? El punto muerto no lo tengo que calcular. El precio de venta unitario son 10,20, los costes fijos son 360
y el coste variable unitario es de 3,50, ¿vale? Si yo cojo todo eso y lo despejo, puedo obtener el punto muerto. Yo, haciéndolo aquí, puedo obtener el punto muerto. Bien. Partiendo de que el ingreso total es igual al coste total, pues el ingreso total es el precio de venta unitario por Q y el coste total es el coste fijo menos el coste variable unitario por Q, ¿vale? Despejando todo esto, me sale que el punto muerto está situado en 54 unidades. Es decir, yo vendo 54 unidades, no obtengo ni beneficio ni pérdida. Sí que es verdad que da 53,73, pero tú no puedes vender una camiseta sin una manga, porque no te la va a comprar nadie, ¿vale? Por tanto, tienes que vender la camiseta entera, por tanto, ha de ser 54 camisetas. Una vez visto esto, nos vamos entonces a hacer la representación gráfica. ¿Por qué no podíamos hacer la representación gráfica antes? Porque teníamos el precio de venta unitario, pero no teníamos el umbral. Con lo cual, con eso teníamos que calcular el umbral. Aquí tenemos la representación gráfica. ¿Qué nos dice la representación gráfica? Pues que en 54 unidades, si vemos esto, vemos la recta de costes fijos. Si la recta de costes fijos es esta de aquí, la de color lila. Los costes fijos van a ser 360, siempre que sea el proveedor de Murcia que nos sirva 300 de coste de diseño y 60 de coste de transporte, ¿vale? Eso va a ser invariable. ¿Cuáles van a ser los ingresos? Los ingresos van a partir de aquí, del punto cero. Conforme yo vaya vendiendo más, pues mis ingresos irán siendo mayores, ¿vale? ¿Cuáles van a ser mis costes totales? Mis costes totales van a partir de aquí, del coste fijo. ¿Por qué? Porque si yo no vendo nada, como fijo, o sea, si yo no vendo ni una sola sudadera, como fijo, voy a tener este coste. Es decir, 360 euros seguro que voy a tener de coste. Yo me quedo con todas las camisetas, con las 800 sudaderas, pero esos 360 euros de coste los voy a tener seguro, ¿vale? Por tanto, mis costes totales parten de aquí, parten de los costes fijos, puesto que a 0 camisetas vendidas voy a tener esos costes y a partir de ahí, pues vemos que la recta va a llegar un momento en el que los costes totales y los ingresos totales, costes totales que son estos, y los ingresos totales que son estos, va a llegar un momento en el que se van a cruzar. Ese punto de corte va a ser el punto muerto, ¿vale? Que es lo que hemos reflejado aquí como los 54 unidades, que es la que hemos obtenido antes, 54 unidades, ¿vale? 54 unidades que a 10,20, recordemos que cada unidad se vendía a 10,20 euros y yo multiplico 54 por 10,20, eso me va a dar unos ingresos de 550 con 8. ¿Vale? Y podéis decir, ya, pero ¿y cuáles son los costes de eso? Muy sencillo. En 54 unidades tú vas a tener unos costes fijos de 360, ¿cierto? Y vas a tener unos costes variables de 3,50. Recordemos que era cada camiseta por 54. Si calculáis eso, si es una calculadora, lo calculáis, eso os tiene que dar también 550,8. A ver, no os va a dar exactamente lo mismo, porque recordar que eran 53,75, ¿vale? Por tanto, es muy probable que no os dé exactamente lo mismo, pero muy aproximado sí, ¿vale? Y una cuestión más es que los costes variables lo podemos obtener de dos diferencias. Una diferencia que va a ser como el coste fijo, que lo tenemos aquí, el coste fijo y el coste total, ese coste total y este coste fijo, la diferencia, en un punto determinado va a ser el coste variable. Si yo tengo este volumen de camisetas que vendo, este volumen de camisetas, ¿vale? Pues la diferencia entre el coste total, es decir, entre el coste total y el coste fijo, es decir, entre este punto
y este punto, esta diferencia va a ser el coste variable. Eso es una interpretación. Y la otra interpretación es partir del coste variable de aquí del punto cero, en tanto en cuanto sabiendo que si yo vendo una camiseta tendré 3,50 de coste variable. Si vendo 2 camisetas tendré 7 euros de coste variable. Si vendo 3 camisetas tendré 10,5 de coste variable y sucesivamente, ¿vale? Bueno, pues con esto hemos acabado la presentación sobre el umbral de rentabilidad y quedo abierto a vuestras tutorías, a vuestras preguntas, perdón. Preguntas, ¿qué queréis hacer? Yo en principio me he quedado bien. Tú te has quedado bien, ¿no? Te has quedado contenta. Yo de este segundo empecé a hacer yo el ejercicio antes de la tutoría y hasta el B he llegado. El C lo he empezado y me he quedado a media. Pero Y ya ¿sabes, me ha faltado la gracia de la gráfica, pero así. pero ¿sabes por qué era Marina? Porque el C era de Murcia. Claro, sé que la tierra tira mucho. Claro. Venga. ¿Alguna preguntita más? Bueno, la semana que viene sabéis que tenemos un ejercicio, si no recuerdo mal, era precio medio ponderado de FIFO. Y nada, y la siguiente, que recordad que en principio ya estamos acabando los ejercicios. Si no cambiáis de opinión, dijisteis que queréis hacer uno de cálculo de costes. Correcto. ¿Verdad? Entonces, bueno, sí. Pues hacemos uno de cálculo de costes para la siguiente. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Nada, pues un placer, como siempre. Cuidado mucho. Y no salgáis. La semana que viene. Bueno, en Murcia podéis salir. Los demás tenemos que seguir confinados. Bueno, pero tampoco te creas que apetece salir mucho, porque Ya, no está el horno para bollo y preferimos mantenernos aislados, aunque eso conlleve la locura en casa, pero Sí. preferible estar aquí. Ajá.